Capítulo 1. La primera vez al volante. Nunca olvidaré la primera vez que me senté al volante. Mi papá estaba al lado, con esa mezcla de emoción y nerviosismo que te hace sudar las manos. Era un auto viejo, pero lo amaba porque lo había visto en el garaje desde que era niño. Cuando giré la llave, el motor rugió, y en ese momento sentí como si el mundo estuviera a mis pies. Esa sensación duró solo unos segundos, porque en cuanto intenté salir del estacionamiento, el auto se apagó. «Tranquilo», dijo mi papá. «Eso es parte del aprendizaje, pero la verdad es que mis nervios estaban por las nubes». Después de varios intentos, logré poner el auto en marcha y nos dirigimos hacia una calle tranquila para practicar. La sensación de control y, a la vez, de total incertidumbre era abrumadora. No tenía ni idea de cuánto debía girar el volante, ni cuándo frenar suavemente. Mi papá, con su infinita paciencia, me guiaba paso a paso. «Conduce como si estuvieras en una bici», me decía, con equilibrio y suavidad. Pero, ¿cómo iba a ser esto posible con un motor rugiendo bajo mis pies? A pesar de todo, el primer día fue un pequeño triunfo. Llegué a casa con una sonrisa y la certeza de que algún día dominaría esta máquina. Mi papá me dio una palmada en la espalda, y aunque no lo dijo, sé que estaba orgulloso de mí. Capítulo 2. La sorpresa en el camino. La semana siguiente, mi confianza había crecido un poco, así que decidimos hacer un recorrido más largo. Mi papá me llevó por una ruta que incluía algunas colinas y curvas. Me sentía bien, más seguro al volante. Pero entonces sucedió lo inesperado. En medio de una subida, el auto comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero mi papá también los notó. «Sigue adelante», me dijo, tratando de mantener la calma. Pero no pasaron ni 2 minutos cuando el coche se detuvo completamente. Ahí estábamos, en medio de la nada, con un auto que se negaba a avanzar. Mi primera reacción fue entrar en pánico, pero mi papá, como siempre, mantuvo la calma. «No te preocupes, estas cosas pasan», dijo mientras sacaba su teléfono para llamar a un mecánico. Mientras esperábamos, me sentía un poco derrotado, como si todo el progreso que había hecho hasta ese momento se hubiera desvanecido. Mi papá, notando mi desánimo, comenzó a contarme historias de cuando él era más joven y los problemas que había tenido con su primer coche. Eso me hizo sentir un poco mejor. Al menos no era el único. Finalmente, el mecánico llegó y tras una revisión rápida, confirmó que era una avería menor. Sin embargo, tendríamos que esperar un rato para que lo arreglara. Mientras tanto, mi papá y yo nos sentamos al borde de la carretera, hablando de cualquier cosa menos del coche. A pesar del contratiempo, esa espera se convirtió en uno de esos momentos especiales entre padre e hijo, de esos que recordarías toda la vida. Capítulo 3. El viaje continúa. Con el coche finalmente reparado, volvimos a la carretera. Esta vez, mi papá decidió que sería una buena idea practicar un poco en la ciudad. «Es hora de que aprendas a manejar en tráfico real», dijo con una sonrisa que denotaba confianza. Yo no estaba tan seguro, pero confiaba en su juicio. Cuando llegamos a la ciudad, me encontré rodeado de otros conductores que parecían moverse con una fluidez que me resultaba intimidante. Al principio, me costaba mantener el ritmo, pero mi papá me recordó que la paciencia era clave. «No tienes que seguir a todos», me dijo. «Solo concéntrate en tu camino». A medida que avanzábamos, comencé a sentirme más cómodo. Mis movimientos eran más fluidos y mis decisiones más rápidas. De repente, la conducción dejó de ser una tarea aterradora y se convirtió en una actividad casi divertida. Todo iba bien hasta que llegamos a una intersección complicada. Los coches venían de todas direcciones y me congelé por un segundo. Mi papá me dio un toque en el hombro y me dijo:
Recuerda lo que te dije. Es como andar en bicicleta. Solo sigue adelante con calma. Respiré hondo, miré a ambos lados y tomé la decisión de avanzar. Y lo logré. Pasé la intersección sin problemas y mi confianza se disparó. Cuando finalmente llegamos a casa, mi papá me felicitó por mi progreso. «Cada día eres mejor», dijo con orgullo. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero ese día sentí que había dado un gran paso hacia adelante. Capítulo 4. La prueba de fuego. Con cada lección, me acercaba más al día de la prueba para obtener mi licencia. Mi papá y yo decidimos hacer un último viaje largo para asegurarnos de que estaba preparado. Esta vez, el plan era salir de la ciudad y conducir por una carretera sinuosa que él conocía bien. «Este será el verdadero test», me dijo mientras nos subíamos al coche. Yo estaba emocionado, pero también nervioso. Sabía que ese era el momento de demostrar todo lo que había aprendido. La carretera estaba llena de curvas cerradas y pendientes pronunciadas, y cada giro era un desafío. Sentía que el coche se inclinaba en cada curva, pero mi papá me guiaba con su voz calmada. «Mantén las manos firmes en el volante y no te asustes», me decía. Aunque había momentos en los que dudaba de mí mismo, la tranquilidad de mi papá me ayudaba a seguir adelante. Todo iba bien hasta que llegamos a una curva especialmente complicada. Entré demasiado rápido y el coche comenzó a deslizarse. Mi corazón se aceleró, pero mi papá me recordó que debía mantener la calma. «No frenes de golpe, solo reduce la velocidad suavemente», dijo. Seguí su consejo y el coche volvió a estar bajo control. Fue un momento tenso, pero lo superamos juntos. Cuando llegamos al final del recorrido, mi papá me miró con una sonrisa. «Lo has hecho bien», dijo. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que había aprendido de ellos. Estaba listo para la prueba. Capítulo 5. El día de la prueba. El día de la prueba había llegado. Me desperté temprano, con una mezcla de nervios y emoción que me hacía difícil concentrarme. Mi papá estaba ahí, como siempre, para apoyarme. «Recuerda todo lo que hemos practicado», me dijo mientras nos dirigíamos al centro de pruebas. Sabía que había hecho todo lo posible para prepararme, pero eso no hacía que los nervios desaparecieran. Cuando llegó mi turno, subí al coche con el instructor y tomé una respiración profunda. El recorrido comenzó de manera sencilla, con maniobras básicas que había practicado cientos de veces. Pero entonces, llegó la parte que más me preocupaba: el estacionamiento en paralelo. Sabía que era uno de mis puntos débiles, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Concentrándome, recordé cada consejo de mi papá. Giré el volante, revisé los espejos y avancé lentamente. A pesar de algunos ajustes, logré estacionar el coche sin problemas. Sentí un alivio enorme, pero sabía que aún no había terminado. Continuamos el recorrido, y cada minuto que pasaba me sentía más confiado. Finalmente, regresamos al centro de pruebas. El instructor, con una expresión neutral, me dijo que había aprobado. No pude contener mi sonrisa mientras me entregaba mi licencia provisional. Al salir, mi papá estaba esperándome con una sonrisa orgullosa. «Sabía que lo lograrías», dijo mientras me daba un abrazo. Fue un momento que nunca olvidaré. Ese día, no solo obtuve mi licencia, sino que también aprendí que, con paciencia y práctica, se pueden superar los desafíos. Y, por supuesto, lo más importante fue compartir todo ese proceso con mi papá. Gracias por acompañarnos en esta aventura de aprendizaje del español. Suscríbete para continuar con la próxima historia.